Muy buenas, estamos en un nuevo capítulo del laboratorio PRL 360 y en este nuevo capítulo les quiero hablar de un libro que me acabo de leer que se llama Happy Holic de Carlos Jordana. Un libro súper interesante y que me parece que puede tener mucho impacto en la prevención de riesgos laborales como tal. Ya mencioné alguna de sus frases en el capítulo donde entrevisté al gran Carlos Israel, ¿vale? Y ahora quiero hablaros, ya que he terminado el libro, sí que es verdad que quiero hablaros un poco. Tampoco os quiero hacer muchos spoilers, pero sí que es verdad que os quiero abrir un poco ese hambre para ver si lo conseguís leer, y lo que me gustaría más es que lo consiguierais implementar en vuestras empresas. El libro como tal se llama Happy Holic. En teoría es una guía práctica para conectar la felicidad dentro de la empresa. Conectarla, encontrarla o explorarla. ¿Vale? Y sí que es verdad que nos da enfoques prácticos de cómo fomentar esa felicidad o estrategias. Y eso me ha parecido muy impactante, porque sí que es verdad que siempre la prevención hablamos de que por cada euro invertido pues podemos llegar a tener tantos euros de retorno. Pero es que también en la felicidad también tenemos, y creo que por eso hay esta relación con la PRL, ¿vale? Porque si conseguimos un bienestar emocional, conseguiremos también unos riesgos psicosociales mucho más bajos. O casi los eliminaremos hasta la mínima expresión, que siempre nos pueden quedar dentro, ¿no? Siempre podemos tener alguno, pero sí que es verdad que de esta manera lo podemos llegar a minimizar y conseguir tenerlos un poco acotados. ¿Que nos puede salir siempre? Sí, pero de esta manera creo que lo podemos acotar. Y también la felicidad también tiene un gran impacto en la salud laboral, porque sí que es verdad que si los trabajadores están mucho más felices, también logramos que el estrés baje o convertir el estrés malo en un estrés bueno. Y sí que es verdad bajar esas bajas que nos puede por estrés o por situaciones complicadas o por relaciones complicadas que se nos puede dar dentro de la empresa, y sobre todo bajar la rotación de personal, porque sí que es verdad, si conseguimos trabajadores felices y conseguimos con todas estas acciones conseguir, a ver cómo os lo explico, conseguir un aura, que el trabajador se sienta bien, de esta manera, aunque le lleguen ofertas del exterior, le va a costar mucho más irse, ¿vale? Porque no encontrará atractivo esas ofertas, y también porque hacer un cambio, ¿vale? Ya le genera un estrés. Pero por eso no solo podemos confiar en esa parte, que los cambios generan estrés y los trabajadores se nos quedarán en nuestra empresa. Eso no nos podemos quedar porque solo es una pata. Pero si conseguimos la otra pata, que es la aura, esa aura con todas esas medidas que podemos hablar, tanto es del sueldo como condiciones de trabajo, flexibilidad, etc., pues podemos llegar a conseguir esa aura que el trabajador se sienta genial y no quiera irse. Y sobre todo, bajar esa rotación lo que nos da es mayor impacto en beneficios y en productividad a la empresa, porque ese trabajador ya está formado, sabe cómo funciona toda la empresa y va a tener más. Y a ver, ¿cómo os lo explico? Va a ser mucho más fácil desarrollarse o implementar nuevas cosas que le van llegando a la mente, y desarrollar nuevas ideas y nuevas líneas de producción, o hasta todo, si logramos un ambiente colaborativo, también nos va a ayudar a mejorar en prevención y en muchas cosas, porque el trabajador trabajador o trabajadora nos dará ese feedback, ¿vale? Y sobre todo esto, un mayor compromiso. Si tenemos trabajadores que están de cara a los clientes, sí que es verdad que podremos llegar a conseguir ese compromiso, y quién mejor que un trabajador comprometido para vender a nuestra empresa, ¿vale? Porque si nosotros cuidamos al personal que trabaja con nosotros, esas personas van a impactar
todo eso que le llegamos al exterior. Y sobre todo vamos a ganar esa imagen empresarial que muchas veces no se tiene en cuenta. Los principios clave del libro hay muchos, ¿vale? Pero yo creo que los voy a resumir en 3. La felicidad como ventaja competitiva, porque sí que es verdad que, si, como os he dicho antes, ¿no? Si logramos equipos personal mucho más feliz, nos va a ser mucho más fácil, pues esto, crear esa imagen de marca que los clientes van a querer que les vendamos y van a querer estar comprometidos con nuestra empresa. Yo creo que esto es muy importante, porque si al final, muchas veces en el libro habla de cosas puntuales, como lo de los salarios que dan por complemento vendido o por tanto por ciento vendido, sí que es verdad que al final esto se convierte en un, yo creo que pan para hoy, hambre para mañana. Porque de esta manera sí que logras vender mucho o logras al trabajador que se exprima mucho, pero sí que es verdad que logras unas ventajas competitivas y unas inercias competitivas dentro que a lo mejor no cuidas esa imagen de marca. Otro principio es la responsabilidad compartida. Eso sí que es verdad que lo habla mucho el libro, porque podemos tener a trabajadores o trabajadoras comprometidas en crear un ambiente feliz, pero si los líderes o los mandos intermedios no están comprometidos, o los mandos intermedios sí, pero los líderes no, o el comité de dirección no, tendremos un problema porque no lo vamos a poder llegar a implantar. Es como la prevención esto. Para tenerlo bien, yo creo que tenemos que tenerlo todo el mundo comprometido y luchar y remar para la misma dirección. De esta manera podremos conseguir una buena prevención y también una buena felicidad en la empresa. Esta aplicación dentro de la PRL de la felicidad sí que es verdad que lo podemos implantar con muchas cosas. Yo creo que lo primero sería hacer unos programas, hacer como un brainstorming y hacer unos programas de bienestar, unos talleres de mindfulness, gestión del estrés, de relaciones y sobre todo uno muy importante que me parece a mí, que es el del liderazgo, tanto para mandos intermedios como mandos ya de dirección o comité de dirección. Sí que es verdad que el del liderazgo, ¿cómo os lo diría? Un liderazgo saludable y sí que es verdad un liderazgo encarado para las personas, tanto para ayudarles a crecer o muchas veces también para escucharles. Pero antes de todo esto, de aplicar nada, podemos hacer ese brainstorming, pero lo más importante sería medir el impacto económico. Hacer un estudio en nuestra empresa para ver los números que estamos actualmente. ¿Por qué esto? Porque de esta manera, si sabemos de dónde salimos y vamos aplicando los resultados, nos será mucho más fácil después ver qué feedback tienen todos esos programas. Porque si no sabemos de dónde salimos, solo medimos después, no sabemos dónde estábamos. Y yo creo que es muy importante, tanto para las personas que dirigen una empresa, saber el punto de salida y cómo van mejorando y sobre todo ese feedback que tienen todas estas medidas, ¿vale? Y cómo logramos desarrollarlas y qué beneficios también nos aportan. Por eso que para mí creo que es súper importante desarrollar esto, ¿no? Hacer ese brainstorming y aplicar esa medición inicial y las mediciones siguientes para ver cómo tiene impacto. Y una de estas mediciones también sería muy interesante que a la plantilla le vayamos preguntando cómo se siente con esas medidas, ¿vale? Y de esta forma creo que podemos lograr a tener un buen plan de felicidad y de prevención, porque para mí creo que la PRL puede ir muy ligada a la prevención de riesgos laborales. Y sobre todo, cuando creas un grupo de aplicación práctica, creo que sería muy interesante que fuera un grupo interdisciplinar, donde hubiera de base siempre recursos humanos y personal de prevención de riesgos laborales. Y a partir de aquí puedes invitar
a momentos puntuales tanto a personal trabajador para que vea cómo funciona y también a mandos intermedios como directivos, ¿vale? Y sobre todo hacer reports ya trimestrales, semestrales o anuales al comité de dirección de cómo va funcionando este programa, sobre todo para que ellos puedan evaluar también todas esas medidas y cómo van tirando para adelante. Y también, si a veces nos atascamos o algo, pues girar y buscar otro camino consensuado con todos los actores para poder tirar adelante, porque sí que es verdad que hay que buscar el consenso de todo el personal. Y ahora uno de los puntos más importantes que os voy a dar mi opinión. Como os he dicho antes y os he dado ya pinceladas, para mí creo que la felicidad es muy importante dentro de la prevención, porque nos aporta muchas cosas. Si un trabajador feliz, motivado y que se siente a gusto, le vamos a bajar riesgos psicosociales. Yo creo que no va a trabajar de manera tan improvisada o puede cometer tantos errores y eso nos va a ir genial porque podemos lograr reducir esos accidentes, esos despistes y sobre todo si los tenemos comprometidos vamos a tejer como una tela entre todos que vamos a crear un ambiente colaborativo donde nos podemos ayudar y sobre todo instaurar dentro de esto un ambiente más seguro, ¿vale? Si alguien pues puede haber que alguien no utilice los guantes y los tenga que utilizar, pues un compañero dice, hostia, que no los llevas, te los puedes poner porque, ¿vale? Y de esta manera vamos tejiendo una tela que creo que puede llegar a tener un gran impacto en la empresa, ¿vale? Y sobre todo el impacto más grande, crear ese ambiente seguro y donde esos accidentes se minimicen al máximo, ¿vale? Porque al final, como os he dicho, tener esos trabajadores comprometidos, felices, nos van a aportar mucho más seguridad. Pero esto también va a tener un retorno en números económicos porque tener estos trabajadores nos baja menos rotación, menos accidentes, menos estrés. Quiere decir que los trabajadores, estrés malo, perdón, que los trabajadores a lo mejor no cogerán tantas bajas y sobre todo que vamos a tener a cada trabajador un embajador de nuestra propia marca de la empresa que nos va a vender y a lo mejor nos es mucho más fácil para vender muchos más nuestros productos, para encontrar talento que quiera venir a trabajar en nuestra empresa. Y esto actualmente, estos dos puntos son muy importantes porque las empresas están viendo muchas veces que hay un vacío allí que les cuesta mucho llenar, ¿vale? Por eso es importante el de la felicidad. Y nada, yo os animo a crear grupos, ¿vale? Interdisciplinares donde trabajar esto, ¿vale? De intentar motivar a los compañeros o compañeras tanto del servicio de prevención como de recursos humanos para ir creando ese grupo, para ir creando esas medidas e ir implantándolas. No es un camino fácil, porque no lo es, pero sí que es verdad que tenemos que empezarlo. El de la prevención de riesgos laborales tampoco es un camino fácil, ¿vale? Pero lo hemos empezado y vamos cada día sorteando obstáculos, saltándolo y vamos creando ese lugar más seguro. Y aquí también os animaría a hacer una buena presentación al comité de dirección o a las personas responsables, CEOs de vuestras empresas para invertir en esto. Porque creo que podemos llegar a tener grandes resultados, grandes empresas más competitivas y al final también hacemos un país mucho más competitivo. Y nada, espero que os haya gustado este capítulo. Intentaré conseguir una entrevista para llevarlos a Carlos Jordana al podcast, a ver si lo puedo conseguir. Y de esta manera que él nos explique también sus ideas y sobre todo también sus experiencias y más relacionándolas con el mundo de la prevención de riesgos laborales. Espero que os haya gustado este capítulo. Os animo otra vez a hacer estas medidas, implantar estas medidas, buscar estos grupos de trabajo en vuestras empresas. Y os animo también a comprar el libro, pero un libro
para que lleváis siempre encima, para que tomáis anotaciones, lo rayéis y lo implantéis como un manual diario, ¿vale? Pues nada, mucha seguridad y salud para todo el mundo, y si no hay capítulo antes de terminar el año, os deseo una gran entrada en el año 2025. Un saludo.